buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevamente esta semana en esto que es nada más y nada menos que Actualidad al Palo, una síntesis de las noticias del día de la semana y en este caso el día lunes del fin de semana. Por supuesto, con Jorge Ariel Chipi Rodríguez, José Pepe Núñez y Alejandra Arancibia, que hoy la tenemos otra vez reposando, haciendo... Achica el coso. Haciendo reposo porque la herida no termina de cicatrizar y ella, que es una inquieta, le cuesta quedarse en cama. Le contamos a nuestro oyente, nuestra querida amiga está sufriendo el posoperatorio y seguramente las consecuencias de no cuidarse adecuadamente. Nosotros hemos adoptado esta semana, y esperemos que darle continuidad, una consigna. ¿Por qué? Porque la idea es que participen todos nuestros oyentes en un dato que se ha conocido el fin de semana pasado, que habló de que en la Argentina había disminuido la pobreza. Nosotros creemos que esto en los bolsillos de cada uno de nosotros no se refleja, y es por eso que vamos a pedirles a nuestros oyentes, nuestros televidentes, que participen diciendo si sienten que es verdad que la pobreza se redujo en la Argentina, si creen que sí o si creen que es solamente un número estadístico para conformar a los funcionarios del gobierno nacional. Aquellos que participarán además de un sorteo para el próximo viernes. Anotaremos a todos los que participan con 2 desayunos americanos en la confitería Bono, en el centro sanjuanino. Es por eso que hoy día vamos a hablar no solo ¿A dónde tienen que mandar eso? Acá, al número de teléfono de la radio, que es 264-5654-777. ¿Y qué es lo que tienen que poner? Tienen que poner, es verdad, bajó la pobreza, no es verdad, estamos cada vez más pobres. Cada uno que el sienta, número, con el número de celular directamente que participa. sienta lo que nos diga lo que siente. Pues, con su número de celular, con su nombre, nosotros los anotaremos aquí en el 264-5654-777 y participarán el día viernes de un sorteo por 2 desayunos americanos en la confitería Bono. Podrían entrar también a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram y darle me gusta a la página. Bueno, también sí, entren al Instagram, pónganle me gusta. También pueden Actualidad al Palo, pueden participar ahí también con sus datos y nos dan me gusta, y si quieren compartan, y si quieren ponen que nos aumenten el sueldo también. Fue un fin de semana muy atípico, fue un fin de semana extra largo, porque se conmemoraba Semana Santa, que no todos lo utilizaban para hacer una suerte de recogimiento, de introspección espiritual, reconciliarse con la fe y alegrarse con el Jesucristo renacido. Sin embargo, muchos prefirieron usar este fin de semana largo para asistir a los lugares turísticos que tiene San Juan, y algunos inclusive para irse fuera de la provincia. Pero la noticia que causó mayor impacto fue la que conocimos en el día de ayer, que finalmente se encontró el cuerpo de el periodista fotógrafo que había desaparecido en el departamento 25 de mayo. Alberto Quiroga fue encontrado su cadáver con signos de golpes, y los cuerpos investigativos están tratando de deducir, de aclarar qué fue lo que realmente pasó. Y eso ha conmocionado todo el departamento. 25 de mayo, sabemos que durante esta semana hubieron distintas manifestaciones, distintos reclamos y distintas versiones también, versiones de todo tipo. Y lamentablemente el peor desenlace de todo, que de encontrar sin vida al fotógrafo Alberto Quiroga. Sí, se especulaba respecto a qué podía haber sucedido. Pero esas especulaciones, ¿de dónde nacen? Me pregunto, porque la verdad que es difícil, porque por un lado la policía con un hermetismo total sobre cómo iban llevando la causa,
Y por el otro lado, algunos medios de comunicación que vinculaban con que se había ido con alguien, que el tema de las juntas que él había tenido, que se habían encontrado celulares en los fondos de no sé dónde, enterrados. Y después la incógnita también pasa por quién lo encontró. Porque ahora resulta ser que parece que... ¿Cómo andamos? Que resulta ser que nadie se pone de acuerdo quién lo encontró. Yo no me acuerdo en qué medio leí que supuestamente habían dicho que lo habían encontrado unos bomberos. Los bomberos buscando. Pero sí, claro, por otro medio leo que lo encontraron cazadores de jabalí. Se tiran estas cuestiones a debate que yo no sé, la verdad, si tienen sentido. Ahora, 25 de mayo siempre hay dudas. Siempre hay un manto de sospecha, siempre hay zonas grises, no se termina de aclarar nada de lo que genera noticia, nunca se conoce de verdad realmente lo que sucede. Es muy novedoso que pase esto en ese departamento, a mí me llama mucho la atención. Lo único que deseo es que finalmente se conozca la verdad, que es lo que queremos saber. Para eso, nada más y nada menos que nuestro experimentado periodista, que ya se suma a la troupe de Actualidad al Palo. Hablamos de José Pepe Núñez. A la trupe. Muchas gracias por la presentación y buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ustedes recuerdan, justamente estaban hablando del departamento 25 de mayo y venía pensando, ¿se acuerdan el cargamento de drogas que fue encontrado en una movilidad municipal? Sí. Esto fue en el año 2024 o 2000, que después terminó en el detalle que eran 8 detenidos. Intervino la justicia federal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro, por supuesto. Bueno, hay algunos que prefieren olvidarlo. Era una mega causa narco esa, sí, en su momento. Y las detenciones arrancaron, para ser preciso, estaba buscando la fecha, sí, el 25 de noviembre, en la semana del 20 de noviembre de 2024. Hubo un empleado en aquel momento de la municipalidad que se llama Ángel Ricardo Garay, que le decían Richard, el Richard le decían. Sí. Bueno, que ese era el hombre que llevaba la droga en un vehículo Kangoo que tenía, sí, recordemos, estaba con los logos del municipio. Bueno, este caso fue un escándalo, arrancó el 1 de noviembre de 2024, sí, y nunca se esclareció totalmente cómo había llegado la droga a la movilidad municipal. Llevaba marihuana, el intendente en su momento nunca explicó cuáles eran los motivos o por qué no había un control sobre los vehículos municipales. Bueno, con lo cual este caso de Quiroga, el fallecido fotógrafo y muy querido por lo que dicen todos, también deja muchas incógnitas. Incluso se conoció, sumando a la larga lista de incógnitas, que iba con el casco puesto. O sea, fue encontrado el cadáver con el casco puesto. Ese es un detalle muy curioso. Ese es un detalle que lo dio el propio fiscal que interviene en la causa. Y convengamos que una de las cuestiones que siempre han reseñado o han comentado los jueces de paz, los antiguos jueces de paz, contaban que en los departamentos cercanos o alejados, sí, que tienen que son agrícolas, generalmente ocurre que los fines de semana son momentos críticos por las denuncias por violencia de género. ¿Por qué? Porque generalmente salen de trabajar y vuelven a sus casas con una gran carga de alcohol, y ese era uno de las cuestiones estadísticas que podían ofrecer en su momento los jueces de paz respecto al elevado consumo de alcohol de
algunos trabajadores rurales, ¿no? Entre otros. Esta Pascua creo que también contribuyó a que se elevara el consumo de alcohol. Pero en principio pareciera ser que han determinado que fue producto de una caída. Aparentemente, sí, presuntamente sí. Hay muchos claroscuros. Seguramente hoy hablará la autopsia que le van a hacer al cuerpo, y a partir de ahí creo que incluso todavía no, la familia no identificó el cadáver, lo va a hacer luego de la autopsia, y a partir de ahí se verá, se podrá conocer a ciencia cierta cuál es qué dice el cuerpo, ¿no? Bueno, hasta que no tengamos el dictamen final, el resultado final de la autopsia y demás, sí. Seguiremos pensando que en este caso, como en muchos otros, son más las dudas que las certezas. Tal cual. Lo que sí es cierto, debemos darle un crédito al Gobierno Nacional. Por las primeras llamadas que hemos recibido, el Gobierno Nacional ya tiene unanimidad. Mentira. Todas nuestras llamadas coinciden en que no bajó la pobreza. No, están hablando de cosas que no son. Nuestros oyentes sienten que lo que ha dicho el Gobierno Nacional es un relato basado en datos ficticios que indican que ha bajado la pobreza. Me parece, Roberto y Chipica, que tendríamos que haber buscado una consigna un poco más difícil. Bueno, hay gente que cree que a lo mejor, mire, ese vecino que va visitando ahí, que va con un bolso grande, a lo mejor cree que no. Que son mentiras. Yo puedo decir que la pobreza no es así. Hubiéramos buscado yo cuando me casé, yo te pongo un ejemplo y lo comparo con la heladera. La heladera es una cuestión que te señala el nivel de pobreza que puede tener tu casa. Yo cuando me casé, yo abría la heladera y había una botella de agua y medio limón. Sí. Ahora, yo abro la heladera de mi casa y tengo 2 botellas de agua, medio limón y medio tomate. O sea, que ha crecido, entonces tu nivel ha crecido. Claro, yo tengo una... De última no estaría el limón si seríamos más pobres, ¿cierto? Claro. Yo tengo una solución a ese problema. ¿De qué? Comprar heladeras más chicas. Tengo el frigobar de los telos yo. ¿Viste los telos que te pone el frigobar ese chiquito? Este tipo es incorregible. No. ¿Cómo se llama la heladerita chiquita? Frigobar. ¿Y dónde están esas heladeritas? En las habitaciones de los hoteles transitorios del telo, comúnmente. Bueno, esa heladerita tengo yo. Tengo para meter un lechón ahí de lo que me sobra de espacio en la heladera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. No, la verdad que... Yo no sé si nos quieren meter el dedo en la boca. Ya es muy difícil de caraturarlo sin insultar. La verdad que es muy difícil caraturar el nivel de pobreza sin insultar y sin largar ningún epíteto grueso. Estamos viviendo una etapa donde las redes sociales cobran un rol protagónico y tienen un impacto cada vez que hacen una noticia, a veces mucho más fuerte de lo que se pretende cuando las noticias son realmente novedosas o tienen que ver con alguna información que genere cierto revuelo. Bueno, esto es lo que sucedió en los últimos días con un reel o no sé cómo llamarlo, un video creo que era en las redes sociales donde mostraba a un periodista nacional llamado Tomás Méndez que hacía una denuncia concreta respecto a gastos realizados por el gobierno de la provincia de San Juan con algunos comentarios agraviantes respecto a la figura del gobernador de la provincia. Esto, como no existía una contrainformación o una respuesta oficial, empezó a recorrer las distintas plataformas y redes
donde los sanjuaninos se enteraban de una supuesta compra que el gobierno de la provincia hacía, que era fuera de lo normal. Bueno, finalmente ha llegado la respuesta y la reacción del gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque va a iniciar acciones legales contra este periodista, contra Tomás Méndez, por presuntas falsedades y agravios difundidos en la televisión. Recordemos que el señor Tomás Méndez tiene un programa de televisión. En Canal 9. En Canal 9, que es muy visto por algunos sectores, y se dice que él es un gran investigador y que cada cosa que muestra es consecuencia de una exhaustiva investigación que hace en las distintas provincias, en este caso en la provincia de San Juan. Ya tiene denuncias ya Méndez por parte de otros gobernadores. Recordemos que en el 2021 además fue despedido de C5N tras organizar desde su programa una convocatoria en una protesta frente a la casa de Patricia Bullrich. En aquel momento era secretaria de Defensa, ministra de Defensa. Ministra de Defensa. Bueno, desde San Juan se le va a iniciar una causa a este periodista por, como digo, agravios personales y falsedades en la información. Recordemos que también Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sanz de Salta y Rogelio Frigerio de Entre Ríos se han sumado a distintas presentaciones, a lo mismo que Alfredo Cornejo, Leandro Esdero y Claudio Poggi de San Luis. Van a adoptar medidas similares frente a situaciones periodísticas de características similares adoptadas por Tomás Méndez. En San Juan ya esto se daba como una verdad o como un hecho cierto. Sin embargo, el gobierno de la provincia ha decidido iniciarle una causa por falsedades y agravios al gobernador de la provincia. Roberto, volviendo al caso de Alberto Quiroga, ya estamos en condiciones de afirmar que su fallecimiento fue producto de una caída, recibió un fuerte golpe, un fuerte impacto en el tórax, lo que provocó su fallecimiento. Es un traumatismo de tórax cerrado que derivó en un neumotórax bilateral, y señalan que esta condición se caracteriza por la presencia de sangre en los pulmones, en las cavidades pulmonares, y provocó que justamente los pulmones colapsaran y así de esta manera impidieron una respiración normal, y sintió o vio afectada muy fuertemente la respiración, y le provocó una insuficiencia respiratoria que acabó con su vida. Estos médicos, los peritos forenses que intervinieron en la autopsia, señalaron que estas lesiones son compatibles con un traumatismo producto de una caída, de una fuerte caída, y con relación al tiempo que estuvo fallecido, el intervalo post-mortem coincidiría con la fecha de su desaparición, y esto lo van a corroborar en los próximos tiempos, digamos, en los próximos días, cotejándolo con estudios de entomología forense. Así que, digamos que se descarta algún móvil que tuviera que ver con alguna, cualquier hipótesis que alguien pudo haber deslizado, y queda la certeza de que este hombre, Alberto Quiroga, fotógrafo que trabajaba para la Municipalidad de 25 de Mayo y que tenía 34 años, falleció producto de una caída mientras circulaba en su moto. Perfecto, entonces ya sabemos que fue nada más que un accidente trágico. Trágico, por cierto, pero no habían otras razones por las cuales haya fallecido este fotógrafo, un hombre de la prensa de 25 de mayo, que lamentamos su muerte. Nosotros hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Volvemos a hacer esto que es Actualidad al Palo, 12:58, 16.3. Se quedó sin conocer los hectopascales Jorge Ariel Rodríguez.
el Chipi, y se lo vamos a decir, la presión Chipi son 949.3 hectopascales. Increíble. Viento sur a 17 kilómetros en la hora, y sobre todo cuando uno anda en moto se nota mucho más. Pero sale el sol y pica, ¿viste? Sí, claro. Sale que sale el sol y pica, qué sé yo. Bueno, pero hay probabilidades de lluvia, 87% la temperatura, la temperatura 12.4, la sensación térmica es 16.3. ¿Anoche llovió? No tengo la menor idea, yo suelo usar la noche para dormir. ¿Llovió? Con razón el parabrisas estaba todo muriendo. Se me complicó esta mañana ir en contra del sol. Viste que cuando tenés el parabrisas sucio, se te complica ir en contra del sol. Absolutamente. Nosotros pusimos como consigna si era verdad que los datos oficiales indicaran con cierta certidumbre que había bajado la pobreza. Yo les voy a contar, hay una publicación que nos muestra por qué se hacen estos dibujos con cierta picardía para mostrar que la pobreza ha bajado. ¿Qué pasó? Hubieron cambios en la captación de ingresos de los no laborables. A partir del cuarto trimestre del 2023, el INDEC introdujo cambios metodológicos que comenzaron a aplicarse a partir del cuarto trimestre del 2024, orientados a medir mejor la calidad de los ingresos. En esto fue a través de la encuesta permanente de hogares. Con las preguntas introducidas en la encuesta, ahora se captan con mayor precisión los ingresos no laborales, como la tarjeta alimentar, las pensiones no contributivas, el programa Progresar y otros programas de empleo. Esta mejora en la medición de los ingresos no laborales impacta de lleno en la baja de la pobreza, lo cual está sobrevalorada, ya que gran parte de esta disminución refleja los cambios metodológicos introducidos en la dicha encuesta y no una mejora real en el bienestar de los hogares. El INDEC además incorporó 8 nuevas preguntas y mejoró la rigurosidad de otras 5 dentro de módulos de ingresos no laborales en la encuesta permanente de hogares, que no tiene sentido que yo les repita cada una de estas preguntas, pero estaban destinadas a tratar de conocer con mayor certidumbre los ingresos en las familias en la Argentina. La canasta básica total se calcula a partir de los valores de la canasta básica alimentaria y multiplicándola hay una fórmula que se llama coeficiente de Engel. En el 2004-2005 era el 38% del gasto eran en alimentos y el 61.6% en otros bienes y servicios. Lo cierto es que con estos datos, más la política financiera del gobierno nacional que muestra que el dólar tiene cierta paridad y cierta permanencia en su valor a lo largo del tiempo, muestra un dato que es irreal en términos prácticos, porque muestra una mejora en los ingresos a partir de la comparación con la moneda extranjera. Sin embargo, todos los servicios, consumos e insumos familiares han crecido notoriamente. De hecho, estamos alarmados por el último aumento del combustible. Lejos de mejorar la situación, y bien en referencia al dólar, el salario ha crecido, la capacidad adquisitiva de cada uno de los argentinos ha disminuido notoriamente. Y es por eso que nosotros hoy hemos impuesto esta consigna que tiene que ver con que si a veces vale la pena seguir de cerca estas tablas estadísticas o hacerle caso al bolsillo. ¿Somos más pobres o no? Bueno, hay algunas tácticas también para, dicen los que saben, para... que no somos nosotros. No, en algunas cosas las aplicamos, porque por ejemplo, dicen que por ejemplo, si vos en vez de tomar un café todos los días en el café, lo guardás a ese dinero, que es entre 3.000 y un poquito más, y 5.000 pesos, por semana, bueno, vas a tener un valor que se va a multiplicar quincenalmente y mensualmente. Y si haces una cuenta anual,
es una plata interesante. Lo mismo que los cigarrillos, por ejemplo, para el que fuma, ahora se está dando esa situación de que compran los fumadores las marcas que serían las más económicas y le hacen pelea a las primeras marcas. Incluso una primera marca que es conocida porque salía un rubio que atravesaba todos los ríos y todo eso, histórica, sacó una marca con su propio nombre, pero que es como un segmento inferior para competir con la marca que le están haciendo la pata ancha, como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, a mí lo que quería volver a la nota que estabas hablando del dibujo, de la pobreza y todo lo demás. Y por ahí me voy a hacer un paréntesis, porque lo estaba viendo esta mañana sobre... Yo entiendo el tema de la libertad de expresión, el arte, la cultura, la forma de expresarse, pero salir a grafitear la vereda de una plaza que está a punto de inaugurarse, en la Plaza Aberastain, ya me parece ya de una tontera absoluta. Y las otras noches los otros días detuvieron a una chica, una pareja, que muy alegremente habían grafiteado en el piso de la plaza el nombre de la señorita en cuestión. Yo la verdad que siempre he defendido el tema del arte, la expresión. En algunas cosas me ha costado algunas discusiones muy fuertes. Yo defiendo esa pintada en la Sorbona, en Francia, que decía paredes limpias, mente sucia. Fue una famosa pintada que hubo en ese momento. Obvio que era en un proceso revolucionario y toda la cuestión. Ahora, si vos hubieras escrito por ahí, viva la revolución, arriba el proletariado, Perón vuelve, qué sé yo, alguna de esas. Pero escribir, gastarse en el grafiti, rayonear una vereda que está a punto de inaugurarse y ponerte tu nombre, la verdad que eso no es libertad de expresión, no es nada. Y estaría bueno que cada vez que alguno ande con ansias de grafitear algo, por ahí mide el lugar, la oportunidad y también la situación donde uno quiere escribir su nombre o su amor y su cuestión. Hemos visto que se han escrachado gente, por ejemplo, pintando en lugares rupestres, pintando en cerros, en lugares históricos. Y la verdad, muchachos, que eso no es libertad de expresión, es estupidez pura. Así que, por favor, para la próxima nos cuidemos con el tema del aerosol, nos cuidemos con el tema de la pintura, porque muchas veces eso no es intervención artística, sino que es intervención de tontos, nada más. Sí, a veces suele suceder que alguien se toma la libertad de creer que porque estamos en libertad se puede hacer cualquier cosa. Y la libertad es nada más y nada menos que actuar responsablemente, entendiendo que debe uno preocuparse por el otro. Por ahí. Sin responsabilidad no existe libertad, existe lo que se llama libertinaje, que es justamente la anomia, la falta de normas para convivir. Además de esto, suele suceder a veces que alguien pretende, con algún artilugio legal, apropiarse de lo que no es de uno. Y esto pareciera ser lo que ocurrió con dos hermanas que buscaban quedarse con 37.000 hectáreas en Caucete. Nada más y nada menos. Todo el departamento. ¿Cuántas hectáreas? 37.000 hectáreas. Casi todo el departamento lo quería para ella. El máximo tribunal de la provincia de San Juan rechazó una demanda de posesión del inmueble por cuestiones formales y señaló que las mujeres pueden replantear su pretensión si, entre otras cosas, adjuntan un plano que contenga los cursos de agua de la zona. A través de una disputa judicial, las hermanas Silvia y Beatriz Turcumán, apellido muy conocido en el departamento de Caucete y en la provincia de San Juan también, consiguieron un fallo a favor en primera instancia para quedarse con un terreno en el departamento de Caucete de casi 37.000 hectáreas
mediante el mecanismo de posesión veinteñal. Recordemos que es un mecanismo que suele usarse en casos excepcionales, cuando alguien hace uso de un inmueble o de un terreno que el titular original deja de atender o no paga, los impuestos, todos los impuestos y obligaciones que tiene. Y bueno, a partir de una demostración de que alguien se ha hecho cargo de esa responsabilidad, se conoce esto como posesión veinteñal. Sin embargo, no solo apeló la Fiscalía de Estado, porque argumentaban que semejante inmueble hay cursos de agua de dominio público, sino también familiares del supuesto propietario. Estos sostuvieron que el predio en realidad pertenece a un condominio, una propiedad compartida entre todos los herederos. Al analizar el caso, la Sala 2 de la Cámara Civil rechazó la demanda, por lo que las hermanas Turcumán acudieron a la corte, aunque también sufrieron un revés porque se desestimó el planteo. ¿No se sabe dónde es el lugar? ¿No señala el lugar? No se conoce, pareciera ser que es campo, ¿no? Digo, no sé cómo llamarlo. No, porque había una disputa, y esa disputa de terreno que en algún momento la llevó un individuo de apellido Amarfil. Habían comunidades originarias ahí. Y bueno, se generó toda una disputa, tuvo que intervenir la jueza de paz, después tuvieron que ir más arriba. Y la verdad que no sé qué pasó, porque después apareció gente diciendo que esos terrenos eran de ellos y que estaban loteados y estaban marcados para cada uno de los herederos de quien por primera vez pisó ahí. La verdad que... Bueno, acá dice exactamente la noticia dónde está ubicado. Recordemos que en el fallo se establece que los demandantes o los pretendidos propietarios no presentaron las pruebas necesarias de posesión pública continua e ininterrumpida por el tiempo que exige la ley para adquirir el dominio por prescripción veinteañal. Esto está ubicado en la ruta 141, kilómetro 90, comprende 36.985 hectáreas y para entender la dimensión de este terreno, ubiquemos lo que es el departamento capital de San Juan. Bueno, puede entrar 12 veces en el terreno que se pretende. Era de Ramón Turcumán, el titular original de los derechos, y entre sus herederos se encontraba Salim Turcumán, padre de Silvia y Beatriz. Ambas en su demanda apuntaron a quedarse con exclusividad, pero bueno, hay una pelea por otros familiares que en realidad son más de 10 que dijeron, no, esto no es solamente de ellos, es de todos. Así que... ¿Cómo consigue una persona 35.000 hectáreas? ¿Qué papel mostrás vos para decir estas 35.000 hectáreas las compré? Porque digamos que no es que vos llegás, plantás una banderita o ponés 4 palos como señalando tu perímetro y decís estas 35.000 hectáreas son mías y de acá no me muevo. Y no conozco, pero supongo que esto debe remontarse a la época de la formación de no solo del departamento de Caucete, sino de la provincia de San Juan, donde llegaban inmigrantes y por una cuestión fáctica se apropiaban de determinadas cantidades de terreno, porque bueno, no había normas que establecieran los pasos a seguir. Es decir, que desde una cuestión muy flojita de papeles, y como vos dijiste, como que se apropiaban de esa zona porque no había nadie, era desierto, solamente por ahí, por casualidad, te encontrabas unos indios dando vueltas, como dijo este Amarfil, que él había recorrido algunos terrenos allá en Caucete y se quería hacer dueño porque no había visto indios cabalgando por las praderas, creyendo que era una película de cowboy. Y todo en base, y nace desde la informalidad, digamos. Y obvio que a esta altura existe. Existe alguna formalidad que tiene que existir. Tucunuco es un caso de colonos que llegaban con la idea de tener su espacio de tierra y bueno, finalmente nunca se supo, terminó de una manera
que nunca funcionó, digamos. Funcionó un tiempo y finalmente la misma tecnología y el paso de los camiones dejó sin efecto este tipo de cuestiones. Hachal también tuvo una época de oro en cuanto a las tierras, y es como ustedes dicen, se apropiaban prácticamente de los campos que eran muy fértiles y además estaban sin dueño. Esta cuestión de imitar cuestiones que vienen de afuera, ¿viste? Como esta gente que se quiere apropiar de las tierras de otro pensando que la Biblia es un título de propiedad. Todos creen que tienen títulos de propiedad por esta cuestión que vos decís, porque vinieron allá, qué sé yo, hasta con Juan Jufré, clavamos la espada acá, corrimos a los indios y nosotros nos quedamos y esto es mío. No es así. Bueno, yo entiendo que no solo que no es así, yo entiendo que no debe ser así. No debe ser así, claro. Ahí coincidimos más. No debería, es así porque la jurisprudencia indica que hubo un reconocimiento a aquellos colonos que se adueñaron de tierras por el uso y el cultivo de las mismas. Luego fueron reconocidas por la legislación vigente. No debiera ser así, a lo mejor no. A lo mejor debiera reconocerse a los pueblos originarios y entender que ellos estaban antes y que eran los verdaderos propietarios de la tierra. Y la Constitución lo establece clarito, es decir, los pueblos originarios son preexistentes al Estado argentino. Bueno, finalmente esto se reduce a un conflicto entre 10 familiares del departamento Caucete, que herederos de una extensión realmente considerable pretenden hoy apropiarse de la misma por parte de 2 hermanas de esta gran familia Turcumán del departamento Caucete. La otra gran novedad es que finalmente en San Juan va a llamarse a licitación para poner en marcha el Gran Hotel Provincial. Muy bien. El Hotel Provincial que fuera concesionado en su momento al Grupo América, al grupo de propiedad de la familia Casati, y que manifestaran la negativa a continuar con la licitación. Quedó el hotel a cargo de la provincia y pareciera ser que ya están todas las documentaciones necesarias, el pliego con las exigencias de servicios y preservación del nombre original que deberá mantenerse para el 29 de abril en la mañana. Se abrirán las propuestas. El hotel se encuentra cerrado desde mayo, desde el año pasado. Ya va a ser un año donde el Ministerio de Infraestructura llevó adelante tareas de mantenimiento, mejoró las condiciones del inmueble y el concesionario está establecido que deberá ofrecer servicios al menos de 3 estrellas, conservar el nombre histórico y garantizar el funcionamiento de 101 plazas que son realmente importantes para entender que San Juan puede ser un punto turístico con condiciones de alojar a todos aquellos que quieran conocer la provincia de San Juan. Dicen que casi el 90% de la plaza turística de las plazas hoteleras ha estado ocupada en este fin de semana largo aquí en la provincia de San Juan. Pareciera ser que sí, inclusive por los propios sanjuaninos, porque a decir turismo verdad, interno, digamos. A decir verdad, no había en los establecimientos gastronómicos y de recreación que suelen estar medianamente ocupados y con actividad, una asistencia que indicara que había público. La mayoría de la gente de esos lugares, seguramente acá, en la ciudad de San Juan, tiene que haberse defraudado las expectativas. La mayoría de la gente decidió viajar a los lugares turísticos de nuestra provincia, Barrial, Rodeo, Valle Fértil, por nombrar algunos. Iglesia en su acá mismo en Pedernal, por ejemplo, también. Bueno, todos estos lugares ocupados en el propio departamento de Rawson y Pocito, que tienen cabañas y demás. La gente prefirió... es decir, que ha habido mucho turismo interno, digamos, el sanjuanino capitalino
saliendo a los alrededores para despejarse un rato de tanto ruido, tanto... Operativos también de la policía en la Ruta 20. En la ahora, Ruta una 40. pregunta. Sí. ¿San Juan tiene que tener un hotel propio, el gobierno? ¿Por qué el gobierno debe tener un hotel? ¿Por qué en vez de licitarse no se vende el hotel? ¿Por qué el Estado provincial tiene que tener servicio de hotelería? Es una gran pregunta. ¿Y por qué no? Bueno, por eso pregunto. ¿Por qué no? Hay Porque, concepción, por ejemplo, hay una mirada desde el propio Estado y de la propia administración, que obviamente se mantiene a lo largo del tiempo, que va en contraposición de lo que plantea el gobierno nacional, por ejemplo. Claro. Yo creo que sí. Cualquier cosa que tenga el Estado. Hotel, parque de diversiones, lo que sea. Si va a competir en igualdad de condiciones con los privados, yo creo que no estaría mal que la provincia tenga su hotel, tenga su casino, tenga su verificación de vehículos, un montón de cosas. Si vamos ¿Por qué digo eso? No, pero no está mal que tenga el juego, tiene el monopolio del juego que además lo concesiona. Sí, está bien, pero esto significaría que impide la proliferación de firmas dedicadas al juego y mantiene las reglas necesarias para que esto esté dentro del cauce de lo permitido. Voy a hablar algo que es políticamente incorrecto, pero a favor del Estado. Casi como su vida. Exactamente, mi vida es políticamente incorrecta. No, pero hablando de verdad, yo creo que muchas veces los empresarios piden condiciones favorables, muchas veces reciben subsidios, se quejan cuando no los reciben, hablan de condiciones desfavorables, cuando en realidad vos los escuchás y dicen que el Estado siempre hace todo mal. Entonces, en favor del Estado, digo que si los empresarios hay que ayudarlos en algunas ocasiones con subsidios y ayuda y nivelar algunas cuestiones, ¿por qué el Estado no puede hacer una incursión? Van a decir, no, pero el Estado es ineficiente. Para algunas cosas, sí, pero para otras no. Porque vos podés poner a una gente que sea profesional en esa situación. Es una mirada, un punto de vista. No necesariamente, si fueran tan eficientes los privados, no fundirían. No, yo digo... De acuerdo con lo que dice el gobierno nacional. Yo digo, la provincia se tiene que hacer cargo de las mejoras y el reacondicionamiento de un establecimiento hotelero que un particular entendió que ya no le significaba un beneficio ni le generaba ganancia y se lo entrega nuevamente al Estado. Porque no en las condiciones que el Estado se lo entregó. ¿Por qué no el Estado poner en venta este inmueble para que una cadena de hoteles o el particular que quiera o el empresario que le parezca se haga cargo? Vos dices, promocione el Estado, bueno, que haya políticas públicas de subsidios al emprendimiento hotelero y demás. Pero el Estado se despoja de una actividad y de una responsabilidad que no está dentro de las prioridades. ¿Qué le digo con esto? Sí. Para terminar la idea, podría además ese inmueble ser ocupado, refaccionado por distintas oficinas públicas que están en inmuebles que el gobierno alquila. Por supuesto, pero yo planteo esto, por ejemplo, salís del centro de San Juan, vas en dirección, por decir, Rivadavia, hacia Sonda. Decime si hay algún hotel en ese camino hacia Sonda. No. Yo no conozco ninguno. No. Había un hotel que fue una promesa y finalmente por falta de financiamiento nunca se hizo. Cuando se hacía la fiesta del sol en las inmediaciones del autódromo y todo lo demás, por lo menos el espectáculo final hace muchísimos años. Y después, si vos vas viajando por el dique de Uyum, desde el camino, iniciás en el Paredón, seguís, no hay hoteles, no hay, salvo, lo podemos nombrar porque es histórico, el Castillito, no tenés nada, no hay absolutamente nada, no hay para tomar, no hay para sentarse a comer,
¿El Estado tiene que poner ahí algo? No. Los particulares, y bueno, pero ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué no arriesgan inversiones? No. Ahí es donde el tema pero empieza a ser... Pero es probable que tengas razón, que haya necesario que los particulares, los empresarios sanjuaninos, junto con políticas públicas del Estado provincial, promocionen con nuevos establecimientos zonas turísticas que hoy no son explotadas. Estamos de acuerdo. Sí. Ahora, el hotel provincial, el Gran Hotel Provincial, está ubicado en el microcentro sanjuanino. Por su capacidad, no está en condiciones de determinar una política hotelera, porque hay hoteles que son mucho más importantes que este hotel. No es un hotel que haga la diferencia respecto a alojamiento o servicios. Es un hotel con su antigüedad y demás. No entiendo por qué debe el Estado mantener un edificio y la responsabilidad sobre una actividad que, en principio, insisto, deberían hacerlo los privados. Sí. A lo mejor, desde el Ministerio de Turismo, desde el propio gobierno provincial, nos dicen, mire muchachos, dejen de hablar macana, esto se hace así, 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 y entendemos la razón por la cual debe estar en manos de un concesionario y pertenecer al Estado. Sí. Pero, bueno, yo lo vendería. Hay un mensaje que dice, no se olviden que está el parador del Faunístico que da muy buena atención. Yo cada vez que voy al dique no compro nada en el Castillito porque es muy caro. Bajo hasta el parador del Faunístico que tiene muy buenos precios y tiene donde sentarse y también hay sombra. Además, ¿cómo se llama el señor? El 8477, Luis. Sí. El propietario del parador. No. ¿Quién manda el mensaje? El propietario del parador. El fenómeno que se da en este lugar es increíble. Todos aquellos que hagan ¿cómo se llama? Ciclismo o caminata, no sé cómo se llama. Running, trekking. Todos aquellos que hacen trekking, los fines de semana a primera hora, mirá. ¿Dónde queda, 8 de la mañana. Dice que no es el propietario, se ríe. 8 de la mañana, 9 de la mañana, hay más gente que en la peatonal en ese lugar. Realmente. ¿A dónde queda, che? En el parque faunístico. Usted madruga. ¿Dónde está el parque? Ahí enfrente. Al lado, ahí al ladito, se estaciona una cantidad considerable de vehículos en la vereda de enfrente. ¿A qué hora? ¿A las 9 de la mañana? A las 8 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Pero a vos te ven pegando la vuelta o te ven subiendo? ¿A vos te ven bajando o te ven subiendo por la libertad, por la ruta? No, yo dejo la bicicleta ahí y hago trekking. Yo siempre que pasé, está cerrado a esa hora. No, yo me acuerdo, pero es que a esa hora, no, por supuesto. Porque vos pasás dormido, que no lo ves. No, pero está cerrado de verdad. Vos sabés que en esa época, enfrente de ese parador, en la lomita, hubo una época que se decía que, no sé si se acuerdan ustedes, hace muchísimos años, 25 años aproximadamente, se decía que ahí las brujas los viernes hacían ceremonia. Y era un desfiladero de autos estacionados todos sobre la ruta y los vagos subiendo a la montañita esa para ver la cuestión esta de las brujas. Y la cuestión fue que al final siempre se supo que fue una leyenda urbana, que se dio acá mucho en la ciudad, y eran unos manjines que se disfrazaban, hacían fuego, fogatas. Y asustaban a la gente. Asustaban a los que estaban ahí, hasta que unos días fueron unos loquitos y los agarraron a pedradas Y se pudrió todo. Se pudrió todo el chiste de las brujas ahí bueno, para el lado de ellos. Pero tiene razón, Luis, es Sí. un lugar que va mucha gente, que deberían imitar algún otro lugar, a lo mejor con un poco de infraestructura un poco más ampliada, porque es cierto. Estamos abiertos a cualquier tipo de promo que podamos originar, Sí, que le vaya sí. mejor a ese parador, así que cualquier cosa, el amigo que acá nos ha mandado mensaje, que debe ser pariente, pasa que nos recomienda ante el parador. Ustedes saben que en San Juan el límite de alcohol permitido para circular en vehículo Cero- es de 0,5 Cero- gramos de alcohol en sangre. Sí. Bueno, esto a diferencia de otras provincias, que en otras provincias del país es alcohol cero, en San Juan, recordamos, porque es el 0,5 gramos de alcohol en sangre, es como para no afectar a la industria vitivinícola. En este caso, en un operativo realizado durante Semana Santa, fue encontrado un conductor al que le hicieron el control de alcoholemia Sí. y tenía 1,81
gramos de alcohol en sangre. Se ve por delante una fortaleza. Lo cual es prácticamente 9 veces la tolerancia que... la verdad que... bueno, pero digamos que vos te tomás un vaso de cerveza y ya te mides. No, fíjate que... ¿Cuánto te...? Por ejemplo, para saber cuánto... con una lata de cerveza de 330 mililitros, llegás al 0,5. En los hombres pueden tomar entre una lata y media y 2. También depende del peso. Y la sed. Las mujeres, una lata, con una lata chica. Y la sed que tenga. Bueno, y si tomás vino, una copa de 100 mililitros, que no es una copa grande, los hombres pueden tomar entre 2 y 2,5 copas, y la mujer una copa. ¿Cómo que no hay hoteles en Rivadavia? Usted parece, Núñez, que no ha caminado, no ha andado por la calle Pellegrini entre Avenida Libertador e Ignacio de la Rosa. A ver. Muy conocida, comúnmente conocida por la calle Los Enamorados. No, también tiene hoteles, 2 o 3 hoteles, 3 hoteles a mano derecha, en Cabot también hay. Algunos a mano izquierda. No, soy socio fundador de algunos hoteles, pero bueno, eso ya pasa a otro nivel. No sé. Socio gastador es usted también, más que socio. También. Ay, Dios. Dice... Nos pide Luis, que es quien nos ha aclarado que no es el dueño. Fíjate vos que a veces con pequeñas cosas se pueden mejorar algunos lugares. Deberían arreglar las escaleras que están arriba de la cueva en el camping de Rivadavia, que se va a la Cabeza del Indio, creo que se le denomina ese lugar. Claro. En mi vida subí a esa cabeza. ¿Usted puliese? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, le voy a contar. Son subidores de cabeza del Indio. Yo en mi vida... Yo decía, disculpame, nunca entendí qué necesidad de subirse hasta allá. Te cuento. Cuando me divorcié de mi primera esposa, yo tenía hijos muy chicos. Y en aquella época no había ni los centros comerciales que existen ahora, ni mucho menos. Te puedo creer. Y no había nada más que les gustara como una aventura familiar a mis hijos, que era subir por esas escaleras y llegar a ese punto panorámico que se ve realmente pobres. Muy lindo. Dicen que de ahí se ve el Jardín de los Poetas y que en el Jardín de los Poetas está reflejado el escudo nacional. El escudo. Realmente es una obra de jardinería, por llamarlo de alguna forma, muy interesante para ver. Pero no, el Jardín de los Poetas se ve desde un mirador que está dentro del autódromo o al costado del autódromo. También, digamos. También, ¿no? Se ve desde ese lugar. Sí. ¿Ustedes fueron al tobogán gigante que estaba enfrente de ahí donde se subía la Cabeza del Indio? Claro, por supuesto. Eso era aventura. Eso era adrenalina pura. Subir ¿de quién era? ¿Del pelado Girón? Del que tenía mi calecita y la calecita en el parque. Bueno, había que caminar hasta allá, que eran como para uno que era chico en esa época, parecían que eran como 200 metros para arriba. De allí allá arriba te daban una bolsa de arpillera, esa de papa, y te mandabas. Sí, la bolsa de arpillera, que era una especie de alfombra, ¿no? Bueno, sí, esa era la alfombra. La alfombra mágica, era la alfombra. Claro. No, la verdad que eso era adrenalínico, eso era adrenalina pura. Pura. Eso, me quedé con las ganas de tirarme por la... ¿Cómo se llama? Por la tirolesa. La tirolesa que nos prometió la ex ministra de Turismo, hoy asesora del senador Uñac, Claudia Grinspan, tu amiga Claudia Grinspan. Claudia Grinspan creo que es el apellido, de quien nos dijo que íbamos a tener una tirolesa y un campo y un parque de diversiones que iba a ser novedad en la Argentina. Es verdad, es novedad, porque nunca se vio una obra inconclusa como esa. Lo cierto es que los fondos destinados para esa obra nunca más aparecieron. Ahora, yo te digo que si aparece un privado y se clava una alfombra mágica en alguno de esos lugares donde está el viejo hotel ese, todo hecho bolsa enfrente del camping de Rivadavia, clava una alfombra mágica, no sé, la recuperás a la plata seguro, hermano, y vas a ganar plata también. No sé cuánto será el costo ahora, pero
la verdad que eso fue fabuloso en su momento y fue un boom. Ya volvemos a hacer un pequeño corte hasta que se conecte Chipi con los interesados en poner un tobogán en Rivadavia. Volvemos a esto que es Actualidad al Paro, las 13:36 del día lunes 6 de abril ya del 2026. Y en esta oportunidad estamos en contacto con el flamante director de Hidráulica que desempeñaba tareas en recursos energéticos, sin embargo, está a cargo de una conflictiva área que espera respuestas por muchas razones, y lo vamos a hablar con él. José María Ginestar, un joven dirigente que forma parte de esta gestión y que ha mostrado interés en resolver algunos de estos problemas. Buenos días, ¿cómo estás, mi estimado amigo José? Hola. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes ya. Buenas tardes, bueno, usted que ha almorzado. Por la comunicación. Usted que ya ha almorzado. Todavía no. Nosotros estamos acá adentro. Los alemanes, ¿viste? Sí. que dicen, hasta que no almuerzan nos dicen buenas tardes. Claro, nosotros estamos igual. Bueno, contaba recién en la presentación que te toca en este caso tomar una brasa caliente, como es la dirección de Hidráulica, que por muchas razones ha estado en el foco de las noticias en los últimos tiempos. Así es, la verdad que, bueno, esto como nuestro gobernador nos pidió para esta segunda etapa, digo, destacar primero lo que se ha hecho en la primera etapa, digo, parte de la reorganización interna del departamento, muchas veces el llevar a cabo las obras de gran magnitud, como ha sido el San Emiliano, el Ignacio de la Rosa, las crecidas que han atacado a San Juan durante estos primeros 2 años de la gestión del doctor Marcelo Rego, bueno, ha llevado a también no poder atacar las obras menores, que muchas veces son las que el regante ha solicitado, y bueno, y son las que hoy estamos encarando, todo un sistema de obras menores, como me gusta decir a mí, el pico, la pala y la comunicación, y en esto digo, dejo la comunicación también ahí, porque la información en realidad es algo que también nos han reclamado mucho los regantes, saber de cuántos recursos disponen, cuándo disponen del recurso, de qué forma, en qué horarios, bueno, todo eso también es parte de este proceso que venimos a afrontar, ¿no? Justamente hace referencia a un tema central, que era la necesidad de estar en contacto con los regantes, con cada uno de aquellos que querían conocer por parte de la voz oficial cuánta cantidad de agua iban a tener, qué tiempo iban a disponer de la misma, digamos, el calendario de riego y demás. Fundamentalmente era esto el reclamo principal, porque en realidad las pretensiones de los regantes casi ha sido satisfecha. De 700 hectómetros que pedían, se les va a entregar 670, ¿verdad? Sí, ahí también, bueno, destacar que justamente esto, a veces la información, cuando no es clara, lleva a esto, de que si pidieron 700, si el gobierno ofreció los 700 en una primera etapa, bueno, justamente eso era alguno de los focos de conflicto a los que, bueno, venimos a evitar para las próximas temporadas, y sobre todo en las temporadas donde los pronósticos han fallado, ¿no? Como ha pasado en San Juan, pero también como ha pasado en todo Cuyo y los institutos nacionales, que preveían un ciclo hídrico más abundante y, sin embargo, ha traído un 30-40% menos del recurso, ¿no? Entonces, la verdad que eso también pone en jaque el sistema cuando se pronostica algo, y en eso entender al regante también que ha pronosticado en base a estos 700 que se le había informado en una primera etapa, y bueno, y después el río termina trayendo 620, ¿no? Y si ahí contamos que tenemos 100 de pérdida más 100 de consumo de OCE, bueno, entonces para llegar a los 670 que ha sido lo acordado, hay que sacarle las reservas a 250 hectómetros, ¿no? Así que bueno, eso es un poco los puntos de conflicto que bueno, que las partes se han acercado y que bueno, que ha llevado a esta etapa, ¿no?
Ginestar, buenas tardes. Le consulta a Núñez. ¿Cuánto paga un regante por hectárea del agua de riego? Bueno, ese punto todavía no lo tengo, Núñez, chequeado al 100%. Sí hemos estado viendo la demanda de pago de rentas que está sobre el 60%, 70% de deuda, pero el costo por hectárea del derecho de riego no lo tengo mapeado aún. Hasta el momento, claro. Pero ese es el valor entre el 60 y el 70, lo que no pagan sería, digamos. Exactamente, es la deuda que se mantiene con Hidráulica actualmente. Perfecto. José, hay una especie de reclamo mutuo entre las dos partes. Hidráulica les reclama a los regantes que abonen una deuda que es considerable, como es casi el 70% de mora, y los regantes a su vez dicen que Hidráulica subejecuta el presupuesto y que teniendo dinero presupuestado no hace alguna de las obras que mejorarían la distribución del agua. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, eso también ha sido parte de esta primera etapa donde la mora era aún mayor, ¿sí? Y se logró en esta primera etapa que también, los regantes destacar ese labor, porque muchos de ellos se han puesto al día, muchas zonas también han logrado regularizar su situación, y con eso dar vuelta a la pelota en materia de ejecución de obras, ¿sí? ¿Y qué digo dar vuelta a la pelota? Antiguamente el gobierno, los fondos para la monda, ¿sí? Como habían fondo cero, entonces tenía que arrancar la rueda el Estado provincial, ¿sí? Y con eso después recuperaba esto que no recuperaba, vendría a ser, ¿viste? Entonces ese ha sido alguno de los conflictos anteriores, y hoy esta demanda de los regantes viene por ahí, ¿sí? Porque ellos ya juntaron, vendría a ser, sus fondos para la monda y algunas obras menores. Los fondos se encuentran en las cuentas hidráulicas, eso hay que afrontar los más de 2.000 millones de pesos que cuesta aproximadamente la monda para todo San Juan. Sí, perdón. Buenas tardes, Jorge Rodríguez te habla. Buenas tardes, Jorge. Bien, mira, el que estás hablando, justo Pepe te preguntaba por el tema de la deuda y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando un regante ya acumula bastante deuda? En este caso, ¿se le corta el suministro? ¿O cómo interviene el Estado? ¿Se le empieza a mandar carta de documentos? ¿Se lo intima para que pague? Porque la verdad que el agua, hemos visto, qué sé yo, hasta en cualquier vivienda de uso personal, cuando te atrasás 3 o 4 meses, ya te empiezan a llegar las cartitas de OSE intimándote, y hasta en algunos casos el agua, ser un suministro esencial, no se te corta, pero se te reduce bastante el suministro. ¿En el caso de los regantes pasa lo mismo? Eso también era algo que no sucedía antes, y por eso que se llegó a esta recaudación para la monda que iniciaremos pronto también. Pasó esto, que no había notificaciones, no habían cortes de agua, entonces eso también se hizo durante la gestión de Ruiz acá al frente de Hidráulica, de todas esas intimaciones que van a Fiscalía cuando son deudas, la regularización de algunas deudas también, y en el caso de que nada de eso suceda, proceder al corte del servicio, ¿no? Algo que también destacar, porque la Junta también, eso lo empujan, ¿no? No es algo que es solo de la Dirección de Hidráulica y que las juntas de riego no están de acuerdo, ¿no? Todo lo contrario, el servicio, ellos saben que lo tienen que pagar, ellos terminan poniendo los cánones para las mondas también, y y en definitiva Hidráulica lo que hace es administrar los fondos de los regantes, ¿no? Que ellos mismos ponen para ejecutar obras para ellos mismos, ¿no? Así que es un ciclo que funciona de esa manera, y eso sí lo vamos a seguir a rajatabla, intimando las deudas que hay, y cortando los servicios cuando no corresponde que lo tengan por falta de pago, ¿no? José, la última controversia que conocimos fue respecto a justamente al reclamo de pago, porque a través de Fiscalía del Estado de la provincia se enviaron notificaciones para que regularizaran su situación una cantidad considerable de regantes.
pero nos comentaban que Hidráulica les exigía la cancelación de la deuda y no un plan de pagos para la toma de los créditos de cosecha de acarreo, cuando normalmente cuando uno adopta un plan de pago ya se considera regularizada la situación. ¿Esto se pudo resolver? Bueno, eso es una de las cuestiones que queda pendiente por revisar también. A priori, como todo lo que es créditos y demás cuestiones desde la provincia, también se encuentran bastante acotados, ¿no? Con la reducción de los fondos coparticipables y todo eso, lo que nuestro ministro de Hacienda siempre explica muy bien. Bueno, viene un poco a eso, ¿no? A darle prioridad, que accedan en realidad a los créditos, todos aquellos que tienen sus cuentas saldadas, ¿sí? Bueno, y en una segunda etapa, si los fondos aún así lo disponen, que puedan acceder a los créditos aquellos que tienen en proceso de regularización, ¿no? Y que ese es un poco el espíritu y que habrá que ver en función de las solicitudes para la temporada que venga, ¿no? La cantidad de agua es aleatoria, no depende de una previsión humana, tiene que ver con la precipitación y además descubrimos, porque usted lo ha explicado así, la temperatura de la montaña inclusive, tiene que ver con las cantidades de aguas que podemos recibir. Pero lo que se pone en foco es en la administración del recurso. Se reclama, esto es una vieja dicotomía que existe entre los regantes de San Juan, que tecnifiquen la forma de riego, que dejen de hacerlo de manto y que lo hagan por aspersión, por goteo y demás, por los distintos métodos que existen. Pero además los regantes, los agricultores de San Juan dicen que la distribución en el sistema secundario de la distribución del agua debería ser impermeabilizada, inclusive en algunos casos directamente que fuera entubada, y al igual que el soterramiento de canales principales, como es el canal Benavida, entre otros, por la cantidad de residuos que reciben y que entorpecen el cauce natural del agua. Que esto está planificado a futuro, supongo. Bueno, la verdad que son deseos, ¿no? Que sin duda la provincia en algún momento tiene que cubrirlo. Hoy realmente cuando hablamos de soterrar un canal o entubarlo o cualquiera de estas cuestiones, realmente son obras que tienen un valor a lo que hoy no podría afrontarlo el Estado provincial, ¿no? Y mucho menos entendemos también, porque si no lo hubiesen hecho puertas adentro de la finca, que estos cánones que hablábamos, las juntas de riego, los pongan en valor para poder afrontar estas obras de esta envergadura, ¿no? O sea, sería también un poco en contra de la realidad, ¿no? Porque entendemos que es un mercado el cual tiene sus complicaciones, porque si no, los regantes hubiesen invertido en tecnología puertas adentro de su finca, ¿no? Y ahí también, quiero destacar lo que mencionaba, algunos otros reclamos, esto de la falta de impermeabilización, ¿sí? Se estima que hay alrededor de 1.600 kilómetros de canales públicos, ¿verdad? Y 1.600 kilómetros de canales privados, ¿sí? Y en eso, hoy actualmente se cuenta con alrededor de 900 kilómetros de estos públicos ya impermeabilizados, es decir que faltan unos 700 todavía por impermeabilizar, pero bueno, no se conoce cuántos hay de los 1.600 que son internos de la finca, o ramos comuneros que son privados, cuántos de ellos se encuentran impermeabilizados, ¿sí? Al menos alguna de las recorridas indica muy pocos o casi hay nulos canalizaciones internas, ¿no? Así que bueno, pero todo este sistema, entonces lo que dijimos, de los 3.200 kilómetros de punta a punta del sistema de riego, ¿sí? Hay 1.600 que son del Estado, 1.600 que son privados, de los 1.600 hay 900 que están impermeabilizados, es decir que faltan al menos 700 en obras para ir encaminando y bueno, ir paso a paso, pero ir impermeabilizándolo para lograrlo. Y otra cosa importante es esto que mencionaba también, la comunicación, ¿no? Porque muchos de los regantes, ¿cuál es el ramo comunero? ¿Cuál es hasta dónde le corresponde a hidráulica? ¿Hasta dónde le corresponde al privado? ¿Sí? Esa línea, que en definitiva es la compuerta de medición de hidráulica, ¿sí? De cualquier sistema, donde está la compuerta de medición, ¿sí? Hasta ahí llega vendría a ser el mantenimiento de hidráulica, y puertas abajo ya son ramos privados o comuneros, ¿no?
Y ahí muchas veces también se genera la confusión y algunos los reclaman y dicen, ¿por qué nosotros no nos limpian el ramo Pugliese? ¿Sí? Sí. Bueno, porque en realidad el ramo Pugliese es un ramo privado. No, pero el ramo Ginestar sí lo limpian. No, lo que pasa es que el ramo Ginestar en realidad se llama Canal Ramo Ginestar. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, a eso todo eso forma parte a veces de las discusiones que se dan y que es importante aclararlas para entender también hasta dónde llega el accionar de cada una de las partes, ¿no? José, supongo que los amigos, los familiares se habrán alegrado cuando fuiste designado en este lugar, sin conocer en realidad la enorme responsabilidad que esto acarreaba, el enorme esfuerzo que debe significar poner en regla un organismo tan conflictivo como Hidráulica. Así que nosotros desde aquí, sabiendo que no es fácil la tarea, te agradecemos este tiempo compartido con nosotros y esta charla que ha servido, entre otras cosas, para ir aclarando algunos temas que forman parte de las preguntas que se hacen los regantes de San Juan. Bueno, muchas gracias y bueno, la verdad que la familia acompaña, pero uno que viene del sector privado, la verdad que la familia muchas veces no entiende por qué asumimos estos desafíos, ¿no? Y bueno, primero es la confianza que el gobernador ha tomado hacia nosotros para poder afrontar esto en función de la experiencia que uno puede haber demostrado en los primeros años de gestión y de compromiso. Y después que nada, siempre yo digo esto, hay cosas que alguien los tiene que hacer y bueno, la buena voluntad de quien les habla y del gobernador hacia todo el sistema de riego es clara y por eso es que estamos acá, ¿no? Muchísimas gracias, José, por esta comunicación. Seguramente volveremos a estar en contacto en otro momento. Gracias. Con gusto, que tengan buen día. José María Ginestar, director de Hidráulica, como decíamos recién, un área realmente conflictiva. Mi opinión al respecto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted me la pregunta, mi estimado amigo Chipi. ¿Te la tengo que preguntar? Es que creo que en San Juan debería existir el Ministerio del Agua. No deberían existir distintos organismos que actúan en forma paralela, a lo mejor con el mejor de los deseos, cada uno de ellos, pero la Secretaría del Agua, OCE, que tiene que ver con la distribución del agua para los consumidores, para el agua de consumo, y Hidráulica, que tiene que ver con el agua para el riego agrícola, deberían formar parte de un solo organismo con una estrategia y con políticas públicas comunes que optimicen la utilización y el recurso y la distribución del... Pero en algún momento se habló de este famoso Ministerio del Agua. Quedó en solamente deseos. Si vos me preguntás, debemos vender el hotel y debemos tener el Ministerio de Agua. Pero claro, bueno, Pugliese está hecho todo pasa de ser un estatista a un libertario, pero no hay margen, no hay una cunetita, no hay un puente, nada, así pum, te pega un salto garrocha, ¿viste? En el una aire. cosa, pero esta es la diversidad de ideas que tiene Pugliese y ya está bien, se la aceptamos. Ya es los años y un montón de cuestiones. ¿Por qué no a mí y sí al gobierno nacional, que finalmente no luchó contra la casta porque gran parte del gabinete lleva más de 30 años en la actividad política? No pagó en dólares. No dolarizó la economía y finalmente no son tan decentes como dicen. Todos los días se descubre un nuevo hecho irregular. Usted dice que dejan los dedos marcados Este muchacho Adorni tiene más vuelos que Manolito. Tiene más vuelos que un oficial de Aerolíneas Argentina. Y además, pareciera ser que cuando vos tomás una decisión en un ministerio quedan expuestos otros. ¿Por qué? Porque la ministra de Capital Humano dejó expuestos a los funcionarios de primera línea de economía, porque ella, sí, actuando como corresponde, echó al jefe de gabinete, porque había obtenido un crédito del Banco Nación. Recordemos que todos aquellos vinculados al ideario libertario buscan en el Estado las soluciones económicas. Tanto es que
el senador de San Juan, Olivera, que no solamente levanta la mano para aumentar los sueldos, también levantó la mano cuando ofrecían crédito de Nación en el Senado. Vergonzoso, lamentable y bochornoso esto, que es nada más que otro fracaso del gobierno libertario. Enérgicamente Pugliese se expresa ante la cantidad de préstamos otorgados, por lo cual su carpeta fue olímpicamente rechazada. Esto creo que genera también una virulencia en su comentario, pero bueno, ¿a quién alguna vez no nos rechazaron? Y pensar que esta gente eliminó el Procrear. Sí. Pensar que esta gente dice que el gasto social era improductivo y que formaba parte de un ideario del derroche y del comunismo. Y aumentó exponencialmente los planes. Nos están escuchando de Rivadavia. Le quiero mandar un abrazo a mi amigo Checho Carrión, concejal del departamento, que está atento a la sintonía del programa. Llevaron a la nada más y nada menos escalofriante cifra de 6 millones de planes. Este gobierno que dice que el Estado debe ser destruido, usan el Estado, el Banco Nacional, para tratar el Banco Central. ¿Te acordás, Milei, con un... Sí, podés interrumpirme, dale. Con una masa tipo Thor que aplastó, reventó el Banco Central, vamos a privatizar el Banco Nación. Está bien, vamos a privatizar el Banco Nación, todo lo que quieran, pero primero lo vamos a vaciar al Banco Nación. Sí, por supuesto. Hay que vaciar el Banco Nación para poderlo privatizar. ¿Por qué? Porque vos nunca vas a privatizar aquello que te dé ganancias. ¿Está claro? Es verdad. Entonces, bueno, lo vaciemos, privaticemos este monumento que tenemos acá enfrente de la Plaza de Mayo, que no hay un miserable mango, no tenemos para prestarle a nadie, el banco que más créditos ha otorgado en la República Argentina, y bueno, así es. Y a un tipo que cobra, ¿cuánto puede cobrar un funcionario de primera categoría al cual le otorgan un préstamo de más de 500 millones de pesos? Creo que estoy en condiciones de decir algo que va a quedar para la historia. Esta gente hizo promesa de campaña, nosotros lo entendimos como promesa de campaña, y eran anuncios para la televisión para poder ganar las elecciones. Nada más que eso. Nunca fueron promesa de campaña. La última noticia que muestra cómo es la mirada respecto a cómo deben administrarse los recursos, la dio Martín Menem. ¿Por qué? Porque le aumentó a los jerárquicos de la Cámara de Diputados el 20%, a los empleados comunes nada más que el 10%. De esto se trata, a los pocos muchos y a los muchos cada vez menos. Disculpame, Sharif Menem, que no sé si será hijo, primo, hermano de Martín Menem, 24 añitos el pibe, recién apareciendo ante la vida, su primera salida. 300 millones Se llevó 300 millones de préstamos. Y vos, pobre mortal, con 40 años de aporte, con un salario que no supera la inflación, cuando vas a pedir un préstamo, a una casa de ropa de tu barrio, te lo niegan. Es el mundo al revés. Pero bueno, hermano, genios del voto, gracias por darnos lo que tenemos. 13:59, nosotros llegamos al final de esto que es Actualidad al Palo. Le agradecemos la atención a todos aquellos que participaron. Le avisamos que mañana a las 12:30 estaremos de nuevo con ustedes. Ahora viene Chichón Hernández con Cosas que Pasan, música en la siesta sanjuanina. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. En el aire 1020. Nos escuchás en FM 96.3. Nos ves por TDA Canal 36.2. Nos encontrás en Avenida España 1409 Sur.